Bien, vamos a ver ahora una generalidad de lo que es salud mental. Vamos a ver que no solamente los fármacos que se van a utilizar, perdón, no que se van a utilizar, que tienen esta condición de venta bajo receta archivada doble, no solamente van a ser los fármacos que se van a utilizar precisamente para todo lo que es salud mental, que es de lo que vamos a hablar ahora, sino que también vamos a ver qué son los fármacos que se utilizan para el tratamiento de algunas cosas orgánicas, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, las convulsiones, la epilepsia. Y obviamente, como también pueden alterar digamos, toda la parte de conducta, también van a estar bajo el mismo régimen de dispensa que los anteriores. Pero hoy nos vamos a dedicar básicamente a el tema de todo lo que es salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se les cruzaría por la cabeza si yo digo salud mental? Problemas psicológicos. Algo por el estilo, sí. Sí, para mí un desequilibrio. Alguien con un problema psicológico. Bien, básicamente sí. Obviamente, y acá vamos a ver que hay distintas cosas, como por ejemplo, una depresión, ansiedad, fobias, famoso trastorno obsesivo compulsivo. Pero también vamos a tener, por otro lado, las psicosis, esquizofrenia, delirios. Entonces vamos a hacer básicamente una diferenciación de este tipo de cosas y vamos a ir viendo en qué momento se necesita realmente de medicación y en qué momento no se necesita medicación. Básicamente nuestra psiquis, como para poder estudiarla, o sea, convengamos que la psiquis, a diferencia de todo nuestro cuerpo, uno lo abre, lo mira, lo puede estudiar. En cambio, la psiquis, no. Si bien, digamos que todo el proceso psíquico está en el cerebro es algo que es realmente demasiado delicado, como para poder experimentar o ver qué pasa o qué no pasa. Obviamente, todo este tipo de estudios se fueron haciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de, obviamente, de ver qué ocurrió, qué no ocurrió, por qué pasó, qué no pasó. Y yo creo que uno de los grandes descubridores de todo esto de la psiquis, de cómo es que funciona la psiquis, fue Freud. Freud tiene muchísimos estudios de hace muchísimos años y tiene toda una teoría que como que distingue, como que separa dos estructuras diferentes, dos estructuras psíquicas diferentes. En realidad después otros investigadores fueron analizando un poco todo esto, fueron agregando algunos otros tipos de estructuras, pero para hacer un estudio un poco más, menos complejo y menos, porque realmente, digamos, todo lo que es el estudio de la psiquis es algo que es bastante complejo. Nosotros lo vamos a precisamente, nos vamos a quedar con estas dos estructuras que planteaba Freud,
en las cuales obviamente va a simplificar un montón de las cosas. Se plantea con esto que hay dos grandes estructuras. Se habla de lo que son las neurosis y de lo que son las psicosis. Esa primera diferenciación, esa primera gran división, como para poder decir, bueno, esto es blanco o esto es negro. Entonces empiezo a separar. Acá van todos los blancos, acá van todos los negros. Y no hablamos de color de piel, estamos hablando de estructura psíquica. ¿En qué se diferencia una estructura neurótica de una estructura psicótica? Es precisamente en el contacto con la realidad. ¿Qué significa de esto del contacto con la realidad? Significa que yo tengo algo y sé que lo tengo. Sé que eso no es que esté mal o esté bien, pero sé que es algo que no. Que yo sepa diferenciar. Ahora después vamos a ver un par de ejemplos y vamos a ver precisamente, se va a notar bien clarita la diferencia. En cambio, en la estructura psicótica hay una pérdida del contacto con la realidad. Cosas que ocurren que yo las tomo como ciertas cuando sabemos que racionalmente no lo son. Y acá sí vamos a poner ejemplos para que se entienda un poquito mejor esto. Básicamente la estructura psicótica, aparte de tener una pérdida de contacto con la realidad, se caracteriza muchas veces por la presencia de alucinaciones, de creencias irreales. Por ejemplo, tengo voces en la cabeza que me dicen qué es lo que tengo que hacer. Muchas de esas alucinaciones son auditivas, no tanto visuales. Puede haber alucinaciones visuales, que veo cosas que no existen, que huelo cosas que no existen, pero eso sí está más relacionado con algunos tipos de intoxicación en el cerebro. Pero una de las cosas más frecuentes, obviamente, son este tipo de alucinaciones auditivas. Como les decía recién, tengo voces en la cabeza que me dicen que tengo que hacer tal cosa. Eso es una de las tantas características de lo que son precisamente las psicosis. Yo creo que son reales esas voces que me están hablando. Otra de las cosas que también son muy comunes en la estructura psicótica es los delirios. Delirios de grandeza, que yo me creo que soy la reina de Inglaterra. No, ya no quiero ser más la reina de Inglaterra, porque la reina de Inglaterra es pichó. Ahora me creo que soy Carlos III, tampoco porque viejo y feo, pero bueno, que realmente me lo creo. Obviamente no son tan, no es que la persona se cree que es obviamente un personaje conocido en particular, pero sí hay dentro de esta estructura creencias que tengo superpoderes, que te puedo estar leyendo la mente. Ojo, Patrick, vos estás con la mano así y yo sé que estás aburrida y estoy segura que es así. Ya sé, pero por eso lo pongo así. Que los delirios místicos, delirios de persecución, megalomanía, todo ese tipo de cosas que la gente lo piensa, lo siente y lo toma como verdadero. Yo tengo unas cuantas anécdotas. Una de las primeras historias clínicas que, cuando estaba cursando precisamente psiquiatría,
me tocó hacérsela a una señora que obviamente estaba internada, y que me contaba que tenía un chip. Esta es una de las cosas más comunes que se escuchan, que tenía un chip en la cabeza que obviamente a través de ese chip estaba re contenta de tener ese chip porque podía charlar con la mamá. La señora vivía en San Lorenzo, una localidad cerca de Rosario. La mamá vivía en Mendoza. En esa época no existían los celulares, no existían los mensajes de texto, mucho menos el WhatsApp, que era todo gratuito, y llamar a larga distancia era carísimo. Entonces ella estaba contentísima porque a través de ese chip que tenía en la cabeza podía comunicarse con su mamá a la distancia. Y mantenía conversaciones, charlaba con la mamá. Después en el trayecto fue pasando el tiempo y a ella no le gustó tanto porque descubrió que en realidad el chip se lo había puesto la hermana, que quería controlar lo que hablaba con la mamá. Ya su delirio, al principio era simpático, ya ahí ya se había empezado a poner un poco agresiva, porque obviamente iba a increpar cada 2 por 3 a la hermana diciéndole que le saque el chip porque no le gustaba que ella fiscalizara y controlara las comunicaciones que tenía con su madre. Después vaya a saber por qué, dijo no, se dio cuenta que no había sido la hermana en la que le habían puesto el chip en la cabeza, sino que habían sido los extraterrestres. Y los extraterrestres le decían que tenía que hacer tal o cual cosa. Obviamente, bueno, esta señora, antes que empezara con todos estos problemas, era una maestra de grado, que obviamente dictaba sus clases normalmente, y que de golpe y porrazo empezó con todo este inconveniente. Otro caso diferente, también, esta era una señora que vivía en el mismo edificio que vivía yo. Ella sostenía que la espiaban con el agua, que a través del agua la estaban espiando. Alguien la estaba espiando a través del agua. Por lo tanto, obviamente no se bañaba, porque encima para bañarse, que uno se saca la ropa, la estaban espiando cuando abría el agua, tampoco limpiaba nada de su casa, porque cada vez que abría la canilla y salía el agua, alguien la estaba espiando. No sé cuántas trabas y cerraduras tenía en la puerta. Y hasta ahora todos estos casos que estoy contando, obviamente son casos hasta que pueden causar un poquito de gracia. Pero lamentablemente también, justo en el año que yo estaba cursando, hubo un caso muy conocido en Rosario, que después, obviamente, de todo el trasfondo nos enteramos porque precisamente el profesor que teníamos de la materia fue el perito en la causa. Y resulta que un chico de 15 años mató a toda la familia. Papá, mamá, hermano gemelo, abuela, abuelo, a toda la familia mató. Él seguía en su casa ahí tranquilo, obviamente lo agarraron, lo metieron preso. Cuando le hicieron la pericia psiquiátrica, el adolescente dijo, tenía que matar. Iban a destruir el mundo. Vinieron a destruir el mundo. Él en realidad no se daba cuenta, obviamente era todo un delirio que tenía, que obviamente había ideado en su psiquis, que obviamente sus parientes, quienes convivían con él, eran entes peligrosas que venían a destruir el mundo, y él en realidad le había hecho un favor a la humanidad matándolos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Fíjense que obviamente este tipo de patologías pueden tener
si bien en algunos casos un tinte gracioso, gracioso para escucharlo, no para vivirlo, ni para la persona ni para los allegados, pero que también, también pueden presentar algún tipo de agresividad que puede ser peligrosa, no solamente para el entorno, sino que también para sí mismo. Algunos también pueden autoagredirse, o provocando algo, o suponiendo algo. Una persona que, yo tengo la capacidad de volar, se tira por el balcón y no va a poder volar, se va a estrellar contra el piso. Es peligroso para sí mismo. Otro caso que también conocí, una chica que también bajo un estado de delirio le prendió fuego a la casa con su bebé en brazos. Sobrevivieron las dos, no sé, porque tenían un dios aparte. Lo cual no quiere decir que todas las personas que tengan este tipo de problemas puedan ser dañinos para sí mismos o dañinos para el entorno. También los hay muy tranquilitos, que no tienen ningún tipo de problema, que son tranquilos. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente, y gracias a la medicación, se pueden no revertir, porque lamentablemente este tipo de cosas no se cura, pero sí se pueden estar controlados. La medicación, que en este caso sí, se utilizan los fármacos que se denominan antipsicóticos, psicóticos o neurolépticos. Obviamente lo vamos a ver después, cuando vemos la parte farmacológica, pero lamentablemente este tipo de fármacos lo único que va a lograr es aliviar un poco la sintomatología. Y como toda patología, puede ser leve, moderado, grave. No quiere decir que toda persona que tenga algún tipo de trastorno de este tipo sea agresivo para sí mismo o para el entorno. No necesariamente. Ahora vamos a la otra estructura, que es el de las neurosis, y a la cual yo creo que pertenecemos todos, a pesar de la típica, que incluso hasta sos una neurótica, hasta se utiliza como en tono peyorativo, en tono insultante, cuando la realidad es que ocurre siempre lo mismo. Ahora vamos a ir viendo distintos tipos de neurosis y vamos a ver que todos en algún punto tenemos alguna. ¿De qué va a depender precisamente la medicación? Dependiendo si ese rasgo que tenemos va a perjudicarnos en nuestra vida diaria o no. Y vamos a hacer también unas pequeñas diferenciaciones entre cosas que son muy comunes. Por ejemplo, vamos a nombrar una de las neurosis muy comunes, que es la depresión. La depresión, que está muy bien caracterizada, que ocurre precisamente, hay un desgano, una pérdida de interés por todas aquellas cosas que normalmente a nosotros siempre nos interesaron, que hay como una especie de dejadez en uno mismo, sin ganas de levantarse de la cama, sin ganas
de comer, sin ganas de trabajar, sin ganas de nada, donde también se pierde la libido, donde también se pierden un montón de cosas. En primera instancia hay que diferenciarla de la tristeza, ¿no? Que es una sensación muy similar. Si yo tengo una causa justificada para sentirme triste, para sentirme de esta manera, es tristeza, porque está justificada. Me echaron del trabajo, se me viene un montón de cosas encima y voy a estar triste. Se murió un ser querido y sí, voy a estar triste. Es lógico. Y sí, a veces pasa, Chechi, lamentablemente sí. Si me separé, por ejemplo, también voy a tener una causa justa de tristeza. En cambio, la depresión, ahora vamos a ver un poquito la diferencia de eso, Chichi, vamos a ver qué es lo que ocurre. Precisamente, acá en la depresión, yo no voy a tener una causa justificada para tener esa falta de gana para todo. Acá Chechi cuenta que a la prima es como que empezó con esto. Es muy lógico que ante la situación en la cual se separan tus papás, uno esté triste. Pero, obviamente, si después, una vez hecho lo que se conoce como duelo, no se resolvió y volvió a la normalidad, quiere decir que eso ya no era una tristeza, eso ya era bien, más que nada, una depresión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Uno por lo general empieza a sentir los síntomas, empiezan a aparecer los síntomas, y uno trata de buscar alguna situación en la vida que haya ocurrido en ese mismo momento como para endilgársela. Pero lamentablemente no. Es una estructura de nuestra psiquis. Si hubiera sido realmente tristeza por la separación de los padres, una vez que pudo resolver el duelo de todo eso, hubiera vuelto a la normalidad. ¿A dónde quiero llegar con esto? Obviamente para este tipo de problemas se van a utilizar los fármacos antidepresivos. El hecho de que una persona, porque vieron que esto es muy común, vamos, dale, che, arriba los ánimos, vamos, ponete las pilas. En realidad termina siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque la persona sabe lo que le está pasando, está en un contacto con la realidad, pero lamentablemente no puede hacer nada. No puede hacer nada para revertir esta situación. Por lo tanto, muchas veces esto de tratar de infundirle ánimos no sirve. Como tampoco sirve lo contrario, decir, este vago, esta vaga de porquería que no quiere hacer nada. No, no sirve ninguna de las dos situaciones. Lo que sí sirve, obviamente, es una consulta con el personal calificado, médico, psiquiatría, que va a ser quien va a precisamente hacer el diagnóstico y el que precisamente va a estar en condiciones de medicar. Ahora, también, y esto también es importante, la medicación sola no suele alcanzar y debe requerir también el apoyo psicológico, una buena terapia psicológica. Así, como hemos visto en algunas patologías que solamente con la medicación no alcanzaba y que le teníamos que ayudar
o con una dieta, o con el ejercicio, o con lo que fuere. Bueno, esto no solamente requiere la medicación, sino que también ayuda mucho la terapia. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca más se va a pasar todo esto y que nunca más va a volver a ser lo que nosotros consideramos una persona normal. No, porque primero y principal, dale, toma chichi, obviamente no podemos hablar de normalidad, porque lo que para mí es normal, a lo mejor para el resto no lo es. Pero sí, después de un tiempo de tratamiento, la persona puede volver a ser quien era antes de que le ocurrieran estas cosas. Sí, eso es verdad, profe. Yo tengo un caso particular que, bueno, hace como 5 años tengo una hermana que falleció y ¿qué pasó? Mi papá se tiró a la bebida. Tuvo una caída mal en el hospital, bueno, salió de eso, lo medicaron y él anduvo bien, dejó la bebida. Después empezó a tomar de nuevo a escondidas, nos enteramos, le agarró como un ataque, lo vuelven a medicar y lo mandan al psiquiatra, vendría a ser, para que reciba una terapia, porque es verdad, solamente con el medicamento a él no le alcanzaba. Exacto, exacto. Después tenemos otras cosas, como por ejemplo, la ansiedad. Pero cuando hablamos de ansiedad, que es como una especie de prever algo catastrófico, es normal que uno ante una situación en la vida, lo que se conoce como crisis vitales, tenga ansiedad. Por ejemplo, ¿qué es una crisis vital? Cualquier cosa que me desestabilice un poco. El nacimiento de un hijo, un casamiento, cosas lindas. Pero una crisis vital también puede ser un examen, estoy toda cagada en las patas, hablando mal y pronto, porque no sé si me alcanzó o no me alcanzó el tiempo. En cambio, eso son cosas normales y naturales, que uno se pone un poco nervioso, el corazón que late más fuerte, pipi. En cambio, en la verdadera ansiedad, lo que se conoce como verdadera ansiedad, toda esta situación y sensación va a estar precisamente ahí sin un justificativo. Sin un justificativo. Y dentro de estos trastornos de ansiedad, obviamente se incluyen también las fobias. Aquellas fobias que en realidad son miedos irracionales a algo. Es muy común, por ejemplo, vamos con un ejemplo sencillo. Si yo de chiquita iba caminando por la calle muy bien, muy piripipí, y de golpe salió un perro de la nada y me mordió y me masticó media pierna, la próxima vez que me cruce con un perro es lógico que le tenga miedo. Es normal. Pero si yo nunca me enfrenté con un perro, jamás un perro me atacó ni nada por el estilo, veo un perro y empiezo a transpirar, empieza el corazón a latir a 1000 y le tengo miedo, eso no es un miedo racional. También le puedo tener miedo a las cucarachas, a las arañas, a todo. Eso es un miedo irracional. Nunca me pasó nada con esto, no tengo miedo. También está lo que se conoce como trastorno obsesivo compulsivo, en el cual uno tiene una obsesión permanente y hace algo precisamente con esa obsesión que tiene. Yo, por ejemplo, no me pregunten por qué, vaya a saber por qué, cada vez que subo o bajo una escalera, tengo que contar los escalones. A esta altura ya me conozco, ya sé cuántos escalones tiene la Facultad de Medicina, cuántos escalones tiene la escalera que me trae acá arriba, me lo sé todos.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay una diferencia, porque tengo con la obsesión de contar los escalones y cada vez que subo la escalera tengo que contar los escalones. Ahora, me pasaba mucho en la facultad, acá no porque subo y bajo sola. Va, a veces con los pichichos. Esta Chechi, ¿por qué no quiero que falte nunca? Es mortal. Dice, yo le tenía miedo al trabajo y acá estoy. En la facultad me pasaba mucho, ¿no? Muchas veces me encontraba con algún compañero que me acompañaba, que nos poníamos a charlar y subíamos y bajábamos la escalera juntos. Si yo evitara encontrarme con un conocido, porque tengo que subir o bajar la escalera, porque no, estar con alguien no me iba a permitir contar los escalones, eso estaría afectando mi vida. Pero si llego arriba, vamos a suponer que llego hasta arriba con mi compañero, digo, ya vengo, vuelvo, bajo la escalera y la vuelvo a subir para contar cuántos escalones tiene, eso está afectando mi vida. Pero si yo subo charlando con mi compañero de la facultad y hablamos de otra cosa y no conté los escalones y no hice nada, está. Es una chifladura leve y divertida. Y eso que acabo de decir, una chifladura, es algo que también es peyorativo. No significa que esté loca. Es normal. En toda nuestra estructura psíquica siempre vamos a encontrar algo de esto. Pero que precisamente la diferencia va a estar en si eso me altera la vida diaria o no. Si yo puedo seguir con mi vida normal, tranquila, sin ningún inconveniente, no va a ser necesaria la medicación. Ahora, si yo tengo miedo de haberme olvidado la luz prendida o el gas prendido, salgo de mi casa, llego a la esquina, me vuelvo, me fijo que está todo ok, me vuelvo a ir, no, pero lo habré cerrado bien, y me vuelvo y voy y vengo, 10 veces, eso sí va a afectarme. Profe, te pregunto, Sí. para esos mismos casos de olvidarse las cosas y todo eso, como efecto del clonazepam y esa clase de psicoterapia, ¿se le dice así? Eso puede sí, ser el efecto secundario, ¿verdad? sí. Sí, es un efecto secundario. Después cuando veamos la parte farmacológica lo vamos... Puede ser la misma. Eso después cuando veamos la parte farmacológica, eso lo vamos a ver muy bien porque precisamente es uno de los efectos adversos más problemáticos precisamente de ese tipo de fármacos. Sí. Pero bueno, como les decía, acá no es una cuestión neurótico, decirle neurótico o neurótica a alguien es peyorativo, es ofensivo, porque todos lo somos, y si no somos psicóticos, que tampoco es una estructura, así como algunos son moñatos, otros son narigones, algunos tienen pelo con rulitos, otros tenemos el pelo lacio. Nuestra psiquis está configurada de esa manera. Y no la puedo resetear a fábrica y volver a inscribir. Por lo tanto, tenemos que convivir con eso. Yo creo que si después de haber escuchado todo esto, ustedes se ponen a pensar en algunas cositas que hacen, se van a encontrar precisamente con alguna de estas pequeñas cositas, y que lo más probable es que en la gran mayoría de nosotros, estas pequeñas cositas no alteren mi vida diaria, que yo pueda seguir viviendo sin problemas y que no requiera medicación. Pero algunas personas sí, porque quizás su psiquis está un poquito más embarullada. Pues nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa que es fundamental.
y es precisamente la formación del carácter. ¿Por qué somos como somos? Nosotros tenemos una parte de nuestro carácter que es innato, que ya lo traemos de nacimiento. Y que también se va a ir modificando por las circunstancias de la vida, sobre todo en la primera infancia, cuando todavía nuestra psiquis está blandita, es un pedazo de arcilla que todavía está blandita y que precisamente todas esas pequeñas vivencias que fuimos teniendo durante nuestra primera infancia fueron modelando esa arcilla. Que después, una vez que esa arcilla se secó, no la podemos modificar más. Por lo tanto, nadie se tiene que sentir ni menos, tampoco más, por ser como es. Los invito a eso, que durante la semana se autoinvestiguen a ver cuál de todas, cuál es alguna cosita que repito todos los días y si mejoró o no mejoró en la vida. Ya nos queda menos de un minuto, es una pena porque realmente estos temas suelen ser muy interesantes. Hay muchísimo más. Sí, Chechi dice que la lista es larga. Hay muchísimo más para hablar de este tema, pero mucho no nos va a dar. Antes que se nos corte, la semana que viene, si hay alguna duda, obviamente las vamos a estar resolviendo. Y si no, seguiremos con la parte precisamente farmacológica. Profe, ¿va a subir PDF de esto? No, de esto no, PDF de esto no. Sí, de la parte farmacológica. Sí, de la parte farmacológica sí. De la parte farmacológica sí. Que tengan una linda semana.